La razón no es que eso esté pasando, lo extraño es que no pasara, porque estamos pasando por un momento histórico que nunca había enfrentado la humanidad antes. Y voy a irme un poco más atrás. Por milenios el ser humano interactuaba con otros a nivel local. Casi todas las personas con las cuales tú establecías vínculos de relaciones interpersonales vivían a menos de 5 millas de donde tú estabas. Hablaban tu propio idioma, pertenecían a la misma nacionalidad y lo más probable es que a la misma religión, o eran familias tuyas o eran personas muy allegadas a ti. En otras palabras, no había grandes desequilibrios intelectuales, culturales o idiomáticos, lingüísticos, lo cual hacía de una u otra manera que nuestras destrezas en relacionarnos con los demás tuvieran una mayor efectividad porque no había un abismo entre una persona y otra. Pero llegamos al siglo XXI y de una u otra manera ahora eh, tenemos o nos enfrentamos a una inmensa cantidad de personas que no hablan nuestro idioma, que no tienen nuestra cultura, que no tienen nuestra religión, que no viven cerca de nosotros, que no padecen las mismas presiones sociales y de toda índole que nosotros tenemos, pero estamos en contacto a través de este canal por el que estamos tú y yo hablando, las famosas redes sociales. Yo te lo digo porque yo me he movido toda la vida y yo lo comparto porque nosotros, tú y yo, somos de una generación que vivió las dos etapas. La etapa donde todos nuestros amigos vivían en la ciudad donde nacimos, donde todas las personas con las cuales nosotros interactuábamos se parecían a nosotros físicamente, lingüísticamente, culturalmente, religiosamente, como lo dije antes. En cambio, ahora yo estoy entrando en contacto con una pila de personas que viven a cientos de miles de distancia, que a lo mejor hablan un idioma diferente, que definitivamente tienen una base cultural diferente, pero lo más importante es que piensan diferente a mí. Y por primera vez tengo yo que ver cómo desarrollo herramientas para poder comunicarme efectivamente e interrelacionarme en una forma nutritiva, positiva. Y no es fácil porque, de nuevo, hay un abismo entre la forma de nosotros percibir la realidad y la forma de una cantidad de personas con las que estamos interactuando con unos con otros. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Y ahí vamos a lo que yo creo que es la causa del problema. Cuando nosotros intentamos comunicarnos con otros y fracasamos, generamos malos entendidos, las personas no piensan como nosotros y se tornan agresivos, nosotros nos recogemos. Entonces empezamos a perder la capacidad de empatizar con el otro porque presumimos que toda persona que se entra dentro de nuestra esfera de influencia viene con una carga negativa diferente a nosotros. Entonces yo creo que es eso lo que ha pasado, que estamos perdiendo la habilidad de aceptar a la gente como es, porque por primera vez estamos viendo una cantidad de gente que no se parece y que no piensa como nosotros. De que Gardner ya describió dos tipos de inteligencia asociada a lo que estamos hablando. La inteligencia emocional, que es la capacidad de conocerse uno mismo y de evolucionar y de estar seguro de la estructura, de cómo pensamos y cómo sentimos, y nuestra inteligencia social, la que nos permite relacionarnos con otros. Ambas son sinérgicas, pues tú no puedes establecer un buen contacto con otro si tú no tienes una buena salud mental. Y lo contrario, pues nada gana uno con tener una muy buena salud mental si uno se encuentra en un ambiente tóxico rodeado de personas que tienen problemas mentales. Entonces, asumiendo las dos cosas positivas, que tú seas una persona estable con una buena inteligencia emocional y que te rodees de personas parecidas a ti, es fácil entender que nosotros podemos ejercitar relaciones interpersonales y no pasar muchos problemas. Pero cuando hay grandes diferencias culturales, lingüísticas, de todo tipo, se generan conflictos. Y el ser humano trata en lo posible de evitar conflictos. Entonces, ¿cuál es nuestra manera natural, animal, de evitar los conflictos? Recogernos. Entonces, fíjate, por ejemplo, si tú vivieras, vamos a poner la metáfora de un edificio. Yo vivo en un edificio. Tú vives en un edificio. Si todas las personas que viven en el edificio son de tu misma características culturales, es fácil relacionarse con ellos. En el ascensor uno se saluda, conversa, no sé qué. En los espacios comunes uno interactúa con ellos. Pero si en cada piso, en cada apartamento viven personas de diferentes culturas, de diferentes hábitos de vida, de diferentes olores, de la comida, todo lo que caracteriza a una actividad humana. ¿Qué pasa? Tú entras en el ascensor, te das cuenta de que la persona no se parece a ti, probablemente no te entiende, tú no entiendes ni siquiera su vestimenta, su código externo.
Entonces, ante la duda de tener una relación de conflicto, tú te quedas callado. Silencio. Ni siquiera le preguntas su nombre, o si vive en el edificio, o si le gusta algún deporte. No, tú prefieres la actitud de, como dicen en inglés, mind your own business, ¿no? Preferible que tú te quedes calladito, así no molesta, así todo el mundo vive en convivencia. Y entonces tú ves lo que se da aquí en muchas situaciones, que la gente no interactúa, no convive, no le pregunta nada a otro, porque considera que cualquier intento de inmiscuirse en comunicación con otra persona puede ser percibido como una intromisión. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando, que la gente para evitar el potencial de un conflicto prefiere no conversar, no introducirse. Yo recuerdo, por ejemplo, en el área mía, en la parte médica, en una consulta médica en Latinoamérica, todo el mundo está hablando unos con otros antes de ver al doctor. Eso es muy típico y se están contando las enfermedades, los tratamientos y todo. Tú vas aquí a una consulta en los Estados Unidos y eso es silencio absoluto. Nadie habla con nadie. Absolutamente. Yo toda la vida me he preguntado por qué la diferencia entre lo que yo viví en Venezuela, que es una consulta donde todo el mundo incluso se hacen amistades en la sala de espera, y la sala de espera de otros países donde la gente no habla. Es un silencio absoluto hasta que lo llaman. Entonces, ¿por qué? Y porque eso va atrofiando nuestra capacidad de relacionarnos. Porque si yo, a donde yo vaya, que encuentro gente extraña, no la molesto, no le interrumpo, no le pregunto dónde vive, no le pregunto qué hace, no le pregunto sobre el estado del tiempo, por no meterme en la vida de los demás, esa capacidad de dialéctica con otro ser humano se pierde. Y entonces uno llega a un momento que se transforma en una persona con pocas capacidades de comunicación, porque simplemente tú no te atreves a afectar a otro con algún comentario. Fíjate el caso que estamos viviendo ahorita con la situación de las relaciones entre el hombre y la mujer. En el pasado, en muchos países era común que uno le hiciera ciertas preguntas a una mujer o le llamara la atención. Aquí en algunos ambientes se ha puesto la cosa tan tensa que ya nadie quiere preguntarle a nadie nada por temor a que cualquier comentario pueda ser malinterpretado. Entonces, ¿qué pasa? Eso va a crear una generación de personas que no tienen communication skills, como se llama, no tienen herramientas de comunicación porque no las usan. ¿Y porque no las usan? Por miedo a no molestar al otro. Tienen sus límites. Fíjate, por ejemplo, nosotros estamos en el área de la salud y yo estoy de acuerdo con esa diversidad que tú tienes en tu práctica, pero tú empiezas ahí a meter para gente que haga terapias mentales con técnicas pseudocientíficas o no asociadas a la práctica conocida como efectiva. Y yo estoy seguro que tú vas a tener grandes conflictos para asimilar ese tipo de posiciones ya no parecidas o algunas variantes con respecto a lo que ustedes hacen, sino totalmente diferentes. Y ese es el problema, que ahora que hemos ampliado nuestra área de influencia y a la vez somos influenciados por mayor cantidad de gente, por ejemplo, yo me he desarrollado toda la vida en el mundo biológico y médico, como todos nosotros, pues por muchos años casi toda la gente que yo conocía o era médico o estaba vinculado al sector salud. Yo no conocía lo que llamaban las pseudomedicinas, no entraba en contacto con él. Ahora que estoy metido en muchas salas de redes sociales, me empiezo a escuchar cada cosa y cada posición, y yo trato en lo posible de tratar de entender la lógica, pero son posiciones extremas, muy diferentes a las mías. Entonces no tengo otro recurso que retraerme y evitar contacto con estas personas, porque cada vez que trato de que me entiendan o yo tratar de entenderlos a ellos, se crea conflicto, porque son posiciones muy radicales. Entonces el mismo problema con las religiones. Cuando tú estás en un mundo donde todo el mundo es judío cristiano, pues no hay mayor problema, porque es más o menos la misma gente con la cual tú has crecido, con la cual tú has establecido relaciones interpersonales. Pero cuando tú entras en un mundo donde hay posiciones extremas en términos religiosos, se crean conflictos. Y antes eso no se daba, porque como dijo, el área de influencia era toda parroquial. Pero ahora con las redes sociales, mira las tánganas que se arman en Twitter, que se hablan en cualquier red social, precisamente porque las posiciones que se están enfrentando son extremas. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo que la diversidad debe ser bien recibida y uno debe hacer todo esfuerzo por integrar en su estructura de redes de relaciones sociales
personas de diferente variedad, pero cuando son muy extremas surge el conflicto, y cuando surge un conflicto entonces uno se retrae y se bloquea, que es lo que yo veo. Mucha gente, por ejemplo, incluso se está yendo de las redes sociales. ¿Por qué? Porque consideran que es demasiado conflictivo la interacción en las redes sociales. Lo que pasa es que, fíjate, la comunicación interpersonal tiene dos niveles. El nivel social, que es ser amable, decir, hablar con buen lenguaje claro, no ofender a nadie, presentarse, sonreír, mirar fijamente a la cara. O sea, esa es la etapa, si se quiere, de contacto, donde tú quieres parecer agradable, ameno, seguro de acceder, proyectar una imagen de buena fe que genere confianza en tu interlocutor para que tu interlocutor también se abra a ti. Esa es la parte social y la gran mayoría de nuestras interacciones se quedan es allí. Pero hay una segunda etapa más profunda, que es cuando las personas te dicen cómo piensan. Y es ahí donde vienen los conflictos. Es ahí donde se presenta el problema. Porque la gran mayoría de nosotros perfectamente somos buenos escuchando que una persona nos diga: buenos días, doctor Cisneros, ¿cómo está usted? Qué bien, caramba, ¿cómo está su familia? Todas esas amabilidades típicas de lo que llaman el handshaking, ¿no? El darnos la mano lingüísticamente. Pero una vez que tú pasas allí, si tú hablas de política, pácata, se disparan esos switches emocionales. Si tú hablas de sexo, lo mismo. Si tú hablas de religión, ni hablar. Entonces, como tú ves, hay ciertos elementos que terminan siendo polémicos, complejos. Y que mientras tú estás en la misma esfera de influencia de gente como tú, no te parecen muy extraños. Pero cuando tú estás a través de las redes sociales con gente de otros países o que ha vivido otras realidades y te vienen con ciertas posiciones que para ti resultan chocantes, no es nada fácil, Alfredo, contenerse y decir: bueno, déjame escucharlo. No, porque tu primera reacción es: lo que yo estoy escuchando es ofensivo para mí. Prefiero no Claro, escucharlo. claro. ¿Entiendes? Es interesante decir, hay que escuchar al otro cuando tú puedes sacar algún beneficio cultural, educativo de lo que el otro te está diciendo. Pero si el otro con lo que te está diciendo te está ofendiendo, tú tienes dos recursos retóricos. O lo ofendes de vuelta o te cierras como una almeja y te bloqueas. Esas son las dos cosas que la gente hace cuando lo que les están diciendo te pone furioso, ¿no? O te Bueno, cierras y cierras la conexión, o reaccionas emocionalmente, límbicamente, y entonces agredes a la otra persona porque sientes que lo que la otra persona te ha dicho es una agresión a ti. Y esa es una de las cosas más difíciles ahorita, por esos abismos culturales que hay. Entonces, por ejemplo, tú sí, estás en una, vamos a ponernos en la parte política, tú estás en un vecindario demócrata, por ejemplo, y todo el mundo más o menos piensa como tú, y puede haber diferencias importantes en la forma de ver de una u otra manera la política. Pero cuando tú te vas a un vecindario republicano, por poner un ejemplo, o puede ser de dos partidos de cualquier otro país, porque me imagino que la situación es igual en todos los países, tú puedes ver en un momento dado una posición indiferente y decir: voy a tratar de empatizar con ellos y tratar de entender por qué piensan como piensan. Pero puede ser que lo que te dicen es una cosa completamente que raya con tus principios. En esos casos sí, se crea un problema. Y lo mismo me imagino que será un republicano que venga a un territorio democrático, por ejemplo. Y en claro. respuesta a la pregunta, sí, sí se pueden desarrollar habilidades de comunicación y de interrelación personal. Yo pienso que esto es como las alergias. Si algo te hace alérgico en un momento dado, hay dos recursos. Uno es evitar el agente que te produce la alergia, pero hay otro recurso que es sensibilizarte, que es que en la medida en que más y más te expones a la gente que te produce, eventualmente te vuelves menos reactivo al problema. Igual pasa en las relaciones humanas. Si tú nunca confrontas personas con diferentes puntos de vista al tuyo, no desarrollas la habilidad de la empatía, de la racionalización y de entenderte tú mismo. Pierdes la oportunidad de tener una visión diferente de ti mismo y de la realidad. Pero si tú te expones y te atreves a intercomunicarte con otra persona que no piensa igual que tú, tienes una gran ventaja de poder conocer mejor tus argumentos, conocer mejor tu forma de pensar y prepararte para refutar
o dejarte convencer por la otra persona. Eso es muy válido. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Yo lo primero que hago es que asumo la buena fe de la otra persona, porque nosotros venimos genéticamente condicionados para colaborar con otros seres humanos. Si no, nosotros no nos hubiéramos desarrollado como especie como lo hemos hecho. Entonces, las personas que son desconfiadas constantemente de otros seres humanos tienen grandes problemas de relaciones interpersonales, porque, bueno, parten de la premisa de que el otro quiere crearles un problema o agraviarlo. Yo, entonces, mi primero es tender puentes de aceptación. Trato de no crearme muchas expectativas de las personas que voy a conocer, fundamentalmente para tratar en lo posible de no tener prejuicios. Los prejuicios viven con nosotros porque tenemos una cantidad de cosas sembradas por la cultura, pero siempre entonces trato de ver las personas lo más neutral posible, de despojarme de cualquier consideración de prejuicio que tenga y de pensar en la buena fe. Y luego, a medida que empiezo a comunicarme con la otra persona y a escucharlo, veo la reciprocidad en la relación. Si yo veo que la otra persona funciona de la misma manera, me tiene confianza, me ofrece su confianza, le interesa comunicarse conmigo, yo continúo en un proceso cíclico de acentuación de la comunicación. Si veo que la otra persona me para en seco y no muestra signo alguno de querer comunicarse o tener una relación de amistad conmigo, pues inmediatamente trato entonces de aceptar que no todo el mundo va a verme con buenos ojos, que no tienes por qué gustarle a todo el mundo, y perfectamente tratar de ver que eso no afecte tu autoestima o tu sensación de propósito en la vida. Eso es lo que yo hago. Es una técnica muy sencilla. Cuando ves a alguien, presume la buena fe, trata de conectar, trata de ser amable, de ser bondadoso, de escuchar y de ver cómo el otro se comporta. Si ves reciprocidad, continúa. Si no ves la reciprocidad, desconecta y que venga la otra persona. ¿Cómo podemos? Ejercitarlas, conocer personas que son muy diferentes a ti y lejos de evitar el diálogo, lejos de alejarte de esa persona a priori, trata de abordar y de escucharla y de ver los aspectos menos emocionales de lo que te está diciendo para que puedas en un momento dado poder hacer la empatía, poder ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Aquí se ve mucho, sobre todo fíjate que pusiste un ejemplo interesante, ¿no? Porque en Miami conviven muchas culturas, muchos diferentes estratos socioeconómicos y muchas realidades. Viene la realidad de los inmigrantes que vienen con una carga emocional muy difícil a veces de manejar y hay una sensación más competitiva. Si tú te vas a ese típico pueblo norteamericano, y yo a veces voy a visitar a mi hermano en Nashville, a un pueblito que se llama Martin, y es interesante porque cada vez que vamos en la carretera todo el mundo lo saluda, ¿no? Yo le digo, oye, mi hermano, tú eres bien popular en este pueblo. Me dice, no, es que aquí todo el mundo se saluda. El saludo entre carro y carro en la carretera es normal, la gente pasa y se saluda. Y yo, fíjate, es un hábito que aquí tú no lo ves nunca, ¿no? Entonces, y que refleja la homogeneidad cultural de esos pueblos y la heterogeneidad cultural de una ciudad como Miami. Entonces, yo creo que es eso. Ahora, yo creo que la mejor manera de desarrollar esas habilidades, como todo, es la práctica. La práctica y también de entenderte tú mismo de que a veces tú eres responsable de la misma toxicidad en la relación, porque puedes estar sintiéndote mal, puedes estar pasando por una situación muy difícil, etcétera. Entonces, es importante antes de involucrarse en una relación interpersonal, preguntarte si tú estás en tu mejor momento para hacerlo. Porque hay días en que uno no se soporta a uno mismo, mucho menos va a soportar a otro. Entonces, yo paso por eso. Hay días en que yo no hablo con nadie, pero por la seguridad de los demás, no por mí. Porque me siento tan mal que yo digo, si yo hablo con alguien hoy, voy a caer mal. Y hay días que es lo contrario, estoy en paz conmigo mismo, me siento bien, saludable, no estoy haciendo dieta, he hecho deporte. Entonces ese día estoy amable, cariñoso, ocurrente, humorístico, ¿eh? Entonces es un día mucho más, digamos, apropiado para establecer nuevas conexiones. Pero siempre estar preparado para que no vas a escuchar siempre lo que esperas escuchar y paciencia, contar hasta 100, tomate el tiempo para pensar
que a lo mejor lo que te están diciendo no es personal, no es una agresión, es simplemente una idea para que tú la conozcas, no para que la aceptes o para que la veas como una imposición. Entonces eso ayuda a veces a, a que no te afecte tanto en la parte emocional, que mantengas todas estas ideas muy diferentes a las tuyas en el marco racional de tu cerebro y no en el marco emocional. No deja la corteza prefrontal controlando la situación y deja la amígdala tranquilita porque si la involucra vas a terminar peleando con la persona. Nosotros los hispanos, que en algunos países hemos sentido lo que es la discriminación. Y la discriminación es el miedo que otros tienen de desconfiar que porque nosotros hablamos con acento o tenemos un color de piel diferente al de ellos, nosotros somos un peligro para ellos. Pero eso es un prejuicio. ¿Entiendes? Nadie es un peligro para nadie hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces yo prefiero en esta política de integración cultural y social que tenemos hoy, es darle la oportunidad a la gente de que demuestre quién es, como dijo Martin Luther King, por la fortaleza de su carácter y no por el color de su piel o el tipo de acento que tenga. Entonces no es fácil, pero la única manera es interactuando. Por eso fue que fue muy valioso en este país la decisión de integrar las escuelas, Alfredo, porque ya desde pequeños los niños comenzaron a ver niños que no se parecían a ellos y que no hablaban igual con ellos. Y de esa manera se formó una nueva América, una América que ahora son adultos y que ahora han tenido más exposición a corrientes de pensamiento y a comportamientos que no son iguales a los que tradicionalmente tuvieron sus padres. Y es así como se va transformando la sociedad. Ya hay más matrimonios interraciales, ya hay más matrimonios interculturales. Ya hay más matrimonios de un latino con un noruego, que eso antes no se veía antes. La gente que entraba en contacto con personas muy diferentes era la gente que viajaba. Pero eso era una élite porque viajar antes era un privilegio de poco. Pero hoy, entre la capacidad del abaratamiento de viajar y por un lado, bueno, que ha subido el precio, pero por otro lado, la posibilidad de intercomunicarnos por estas vías electrónicas con gente de otra cultura, ha surgido más esta posibilidad de entendernos a través de diferentes idiomas, de diferentes culturas, pero ese periodo ha sido muy abrupto. Todo esto pasó en menos de 30 años, Alfredo. Esto no es que tenemos 100 sí. años en este proceso de desarrollar habilidades interactuando con personas diferentes. Esto pasó prácticamente, porque ni siquiera es desde la invención del Internet, es de la invención de las redes sociales, porque antes hasta por email no se daban mucho estas interacciones emocionales entre personas. Pero hoy la gente está buscando parejas en Internet y parejas que son muy diferentes a las que probablemente tú ibas a tener si te hubieras quedado en tu barrio o en tu urbanización. Entonces, todo esto va a generar personas más capaces de relacionarse intelectual y emocionalmente con personas diferentes, y yo creo que de eso va a depender la paz mundial. No hay forma de pararlas, llegaron para quedarse. Tienen cosas buenas, tienen cosas malas. Han ampliado nuestra capacidad de gestionar todo, negocios, relaciones interpersonales, relaciones de pareja, relaciones familiares. Acá ahorita hay muchas familias que deben la unidad familiar a las redes sociales, porque les ha permitido a través de las diferentes geografías poderse mantener en comunicación. Yo ciertamente he tenido comunicación con familiares que nunca había, por muchos años nunca los había visto en ninguna parte, ¿no? Porque, bueno, vivían en países diferentes, etc. Entonces tienen sus cosas buenas y tienen sus cosas malas. Una de las cosas malas es que generan algo que las compañías que manejan esas redes sociales explotan, que es la adicción. Las redes sociales han descubierto nuestra pasión por la comunicación, por la necesidad de ser escuchados y de hacernos presentes en todas partes con nuestra opinión. Y eso hace pues que haya personas, dentro de los cuales lamentablemente o afortunadamente me incluyo, que somos adictos a esto. Adictos a WhatsApp, adictos a Instagram, adictos a YouTube, adictos a interactuar con otras personas, muchos conocidos y muchos totalmente desconocidos. Y eso evidentemente aleja de las relaciones próximas. Fíjate tú, antes teníamos un círculo de amistades y de relaciones que no pasaba de 100 personas. Hoy por hoy nosotros podemos tener 6 contactos mensuales con 100 personas diferentes mensualmente que no conocíamos.
por esta cuestión de la red social. Ahora, si conocer más personas por la red deja de que nosotros ya no hablemos con nuestros hijos, ni con nuestros cónyuges, ni con nuestros familiares, porque la distracción, otras personas están compitiendo por nuestra atención, por nuestra presencia mental. Entonces nosotros tenemos que jerarquizar, ¿no? ¿Voy a hablar con mi esposa o voy a hablar con Alfredo? Y con tres personas más que están esperando en la lista para comunicarse conmigo. Entonces, es fregado, es muy difícil porque las tres, vamos a poner tres, compiten por tu atención. Entonces se presenta algo interesantísimo a mi juicio. ¿A cuál le doy mi atención? ¿Eh? Entonces, en teoría, sentimentalmente debería ser a mi esposa. Porque tú dices, bueno, es la persona cercana, es la que vive contigo. Pero tu esposa tiene un pequeño problema en sentido de generar tu atención, que es que la conoces mucho. O tu esposo, ¿no? No estoy hablando necesariamente de esposa, puede ser el esposo. Tu esposo tú lo conoces mucho, conoces cómo piensa. O sea, nada de lo que él te diga te va a sorprender mucho. Pero esta persona nueva que apareció en las redes sociales, sí, esa tiene nuevo material. Esa es como una nueva serie de Netflix. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El cerebro desvía su atención hacia la información que es nueva y no hacia la información que es redundante. Y yo creo que eso es lo que se está presentando, por ejemplo, ahorita que viene Thanksgiving. Va a haber mucha gente sentada en la mesa de Thanksgiving con el celular en la mano. Y en vez de estar conversando entre ellos mismos, van a estar chateando con personas que están a miles de distancia. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué es esto, José? ¿Se reunieron para conversar en la cena de Thanksgiving? Sí, pero ya yo sé los cuentos del abuelo. Ya yo sé lo que va a decir mi mamá y mi papá. Ya yo estoy esperando escuchar los mismos cuentos de mi tío. En cambio, estas personas que no conozco me ofrecen un material más interesante que el material que yo voy a lograr tener. Fíjate que mi análisis es neurocientífico, pues. Esto es todo dependiendo de la avidez. Esto es como la lucha de los diarios por las noticias llamativas, amarillentas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la tentación es muy grande cuando una conversación está aburrida en la mesa de Thanksgiving, fastidiado, oyendo el cuento del abuelo de la guerra, que echan todos los años, echa el mismo cuento. Tú agarras y te vas de la sala a través de ese dispositivo. Y entonces eso está pasando con mucha frecuencia y eso está afectando muchas relaciones interpersonales próximas, esas de las que viven contigo, de las que sí llevan tu sangre. Entonces eso está creando un estrés en los núcleos familiares porque hay una competencia desigual. Imagínate tú cómo mantiene una pareja una atención mutua cuando hay tanta competencia por la atención. Al principio era la televisión. Fíjate que la televisión cumplía ese factor distractivo, ¿no? La esposa que quería hablar con el marido y el marido viendo el fútbol, ¿no? Y no dejaba de ver el fútbol y entonces, bueno, ¿te vas a ocupar de mí o vas a ver el fútbol? Ya la televisión había invadido nuestros espacios y había ocupado la atención de nuestro sistema nervioso. Pero la televisión era unidireccional, no conversaba contigo. Tú eras un ente pasivo en la apreciación de la televisión. Pero el chat no. El chat es extraordinariamente dopaminérgico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hace uno para complementar las dos cosas? Entonces tú ves esa famosa foto que están saliendo de un hombre acostado en una cama con una mujer, cada uno con el teléfono testeando a otra persona. Dos personas que deben estar conversando en la cama. Yo creo que programas como este que habla del tema y que le permite a las personas escuchar y racionalizar la importancia que tienen las relaciones interpersonales, el deber de no hacer daño, los beneficios de entender al otro, los beneficios de hacernos entender nosotros y de que la mejor manera es interactuando con las personas. Si tú vas a una fiesta y ves la oportunidad de conocer personas nuevas, hazlo. No te reúnas siempre con las mismas dos personas amigas tuyas. Si tú eres hombre, trata de hablar más con mujeres. Si tú eres mujer, trata de hablar más con hombres. Así entiendes mejor cómo piensan y puedes en un momento dado adquirir una mayor madurez en términos de las corrientes de pensamiento. Muchos de los problemas humanos derivan de la total ignorancia que tenemos de cómo piensan otros. Como hay muchos libros de pareja, parece que es más fácil buscarlos si en el motor de búsqueda ponen parejas del doctor Cisneros.
Aparentemente ahí sí no se equivocan. Y mi website, Doctor Cisneros, y en Instagram estoy como @drcisneros. Mm. En cualquiera de los casos, lo más probable es que me consigan. O sea,